Hoy vamos a explicar nuestro proyecto de análisis de supervivencia. Es nuestro proyecto final de la materia. El equipo está conformado por Jesús Aarón, Valeria, Michelle Jesús, Estefanía Alejandra y su servidor Eric. Ahora mi compañera Estefanía dará una introducción con los términos que estaremos trabajando durante este proyecto. Eh, a continuación voy a decir los conceptos de análisis de supervivencia. El tiempo de supervivencia es como el tiempo transcurrido desde el acontecimiento o estado inicial hasta el estado final. El estado inicial debe ser definido de manera en que la fecha que se produjo el evento pueda ser conocida exactamente. Fecha de diagnóstico, fecha de intervención quirúrgica, fecha de inicio de radioterapia o quimioterapia, etc. Como previamente señaló, las fechas correspondientes al estado inicial son diferentes para cada sujeto. El acontecimiento o suceso estudiado también debe estar perfectamente definido para determinar exactamente la fecha del mismo. Este evento está casi siempre asociado a la muerte del paciente, pero no tiene que ser así, ya que puede haber una referencia de la fecha de alta, la fecha de remisión de la enfermedad, la fecha de recidividad, la fecha de recaída o de fallo. En caso de estudiar la supervivencia, el evento considerado no es que se produzca o no la muerte, sino la muerte relacionada con la enfermedad. Se considera una muerte no relacionada con la enfermedad. Introduciremos un sesgo de información. El paciente al evento su tiempo de seguimiento completo perdido. En la última observación se deben registrar dos variables fundamentales. La primera es el estado del sujeto, es la fecha de información de dicho estado. El periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de entrada y la fecha de la última observación o contacto se conoce como tiempo de participación en el estudio. Si el paciente ha fallecido, podremos de la fecha de defunción calcular el tiempo de supervivencia. Si el paciente está vivo a la fecha de la última observación, se podrá calcular el tiempo incompleto censurado aportado por dicho paciente. Los factores que modifican la supervivencia de un paciente pueden ser variables fijas en el tiempo, como el sexo, genéticos o variables que se modifican en el tiempo, como la intensidad de exposición, una dieta, los cigarrillos, las intervenciones o tratamientos. Los requisitos necesarios para disponer de dichos datos adecuados para un análisis de experiencia son definir apropiadamente el origen o inicio de seguimiento, definir apropiadamente la escala de tiempo y definir el evento. Ok, a lo largo de esta sección o de este proyecto, como mencionó mi compañera, tendremos datos censurados y datos truncados. La censura es por la derecha y es principalmente a la presencia de riesgo en el momento de extracción. Y por la izquierda es porque el seguimiento no empezó desde el principio. Entonces se puede decir que se tiene una base de datos donde se tienen censuras, tiempo de supervivencia y no se puede observar directamente solo el tiempo de supervivencia. Eh, para empezar el proyecto vamos a instalar las paqueterías que ayudarán a desarrollar los cálculos. Las paqueterías son Survival y Cheminen R, que son para el análisis de supervivencia y para las funciones de densidad. Vamos a proceder a meter un ejemplo que está mencionando en el libro que tomamos de referencia para ver si funciona. Usando las funciones como sec, sample data y otras más, podemos estimar la función de supervivencia usando el surfit. Y aquí se tiene la gráfica. Al desarrollar el ejemplo, se puede observar que las funciones están bien instaladas, por lo cual ya podemos importar los datos con los cuales vamos a estar trabajando. Vamos a usar un documento CSV, que es al final de cuentas de Excel, para poder implementar los datos de supervivencia. Aquí hay que tener varias cosas bien establecidas, como las fechas más antiguas y las más recientes. Entre los datos que se encuentran están
la fecha de entrada, bueno, el nombre del plan, la fecha de entrada, la fecha de salida y la fecha del siniestro. Debemos de convertir, bueno, primero debemos de saber cuáles son los campos que tiene y entre los que están el código ID, el nombre del plan, la fecha de entrada, fecha de salida, fecha del siniestro, sexo, el estado, la moneda y la localidad. Pero para usar las fechas necesitamos transformarlas para poderlas trabajar en R. Entonces, las fechas son las de fecha de entrada, fecha de salida y fecha de siniestro. Entonces, usamos esta función para transformar los datos a como los necesitamos. Así quedando así los datos, que es ya un cambio significativo a los que estaban anteriormente. Para después necesitaremos conocer algunos datos estadísticos de nuestra propia base de datos. Para eso usaremos el comando summary, que nos va a dar el mínimo, la mediana, la media, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, el máximo de algunos datos como la fecha de entrada, la fecha de salida, moneda, length, todo eso. Ya que aún así la base de datos todavía no es apropiada para utilizarla. Entonces tenemos que construir algunas nuevas columnas, como la de número de filas con la fecha de entrada posterior a la fecha de siniestro. Y tenemos que también ver el número de filas con estado fallecido y sin fecha de salida. Para poder construir estos datos, vamos a definir un periodo de observación que va a ser de 2005 a 2008. Entonces hay que definir los parámetros, que va a ser del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre del 2008. Después tenemos que calcular las fechas de inicio de cada observación y su respectiva fecha de finalización, quedando así como dos nuevas columnas, que se llamará data 1 siniestro de observación y data 1 salida de la primera observación. Y aquí ya se ve que después de localidad están esas nuevas dos columnas. Pero aún así necesitamos los datos a las verdaderas salidas, que son las que serán comprendidas del tiempo de Merte está dentro del periodo de observación, usando el código condicional que ayudará a indagar esta información. El código condicional es fallecido, que es para saber que sí está. Si está así, va a ser true o T, y si no es así, va a ser falso. Guardaremos la base de datos, el asegurado, con una fecha de salida anterior a la primera fecha de observación y una fecha de inicio posterior a la última fecha de observación. Observando el proceso anterior ya se puede ver esto. También necesitamos saber las edades del comienzo y del final de la observación que no se manejan. Entonces, a base de datos y dividiéndolos entre 365.25 podemos saber las edades. Y también necesitamos dos puntos de observaciones que no se tienen completamente definidas. Si bien sí se tiene el sexo entre masculino y femenino, no se tienen ponderadas. Entonces, ya después vamos a hacer el ratio del sexo masculino y del sexo femenino. Ya que tengamos eso, vamos a poder construir nuestro modelo de supervivencia. No, algunos estadísticos descriptivos. Comenzamos calculando el número de salidas verdaderas. Por ejemplo, muertes por riesgo de mortalidad, ya sea por edad y año, durante el periodo de observación, quedando de la siguiente manera. Estamos hablando de enero del 2005, enero del 2006, del enero del 2007 y enero del 2008. Para hacer eso, creamos un data frame con las únicas observaciones de salida bajo parámetro verdadero con el código data true exit, con las siguientes observaciones del COVID, no plan, que centra, sexo, estado, etc. Luego construimos un data frame true exit number de tamaño. En este caso, las filas es el número de edades consideradas, columnas, una para el total de periodo de observación, más una por año en este periodo. 4 en nuestro ejemplo.
Agarramos edad, el total, 2005, 2006, 2007, quedando el data frame vacío de la siguiente manera, para que podamos proceder a vaciarle información, como se muestra en la siguiente tabla. Y para construir esta información necesaria se hará el uso de un for, que es names. Utilizamos un for xin 0 2.120 y de esta manera es como vamos a llenar la información. Se controla el número de salidas verdaderas con un zoom y entonces a partir de la 19 podemos determinar el verdadero número de salidas para dichos años. 19, 20, 21, 22. Ahora queremos construir algunas exposiciones para cada año de observación y cada edad. Primero tienen que determinar la edad de cada asegurado, tanto al inicio como al final de cada año de observación, y a continuación solo se describe el código del primer año, del 2005. De esta manera queda que el mínimo es de 19.15, la primera es de 34.27, la mediana es de 50.43, y así sucesivamente, el máximo es del 92.20. Seguimos el mismo procedimiento para la edad de salida, que es algo parecido, utilizamos algo parecido en el anterior código, obteniendo lo siguiente: un mínimo del 20.15 y un máximo del 93.19. Ahora tenemos que determinar para cada año de observación y cada edad el tiempo de observación de cada asegurado. En un primer paso, creamos una variable exponent number y 3 subconjuntos de data ops, uno por cada año de observación, para el 2005, para el 2006 y también para el 2007. Y este es el código que utilizamos. Y ahora se procederá a realizar el primer gráfico obteniendo el siguiente resultado. El siguiente resultado es como si tuviéramos una normal. Bueno, en este caso serían dos normales, pero su distribución y el segundo gráfico queda de la siguiente manera. Cual más que nada los gráficos nos sirven para identificar, bueno, más que nada la distribución normal, como podemos observar aquí. En esta sección veremos cuáles fueron las estimaciones utilizadas para suavizar los problemas que encontramos en nuestro proyecto. El objetivo de esta sección es estimar algunas de las distribuciones de supervivencia a partir de los datos. Existen numerosos estimadores de la distribución de supervivencia, como los estimadores de Nelson, Allen y Holmes. El estimador de Holmes de las tasas condicionales es un estimador de las tablas de mortalidad condicionales y consiste en dividir el número de muertes a la edad de X mediante una media de exposición a la misma edad. Con el código que podemos ver en la pantalla, introducimos la constante de Holmes, realizamos un true exit number y luego lo dividimos por el número exponencial. El estimador Kaplan-Meier de la función de supervivencia. Siendo ese el estimador Kaplan-Meier de una función de supervivencia desconocida, esta se encuentra definida por, y ahí aparece en la pantalla, donde el tiempo serial de TDI es menor a 0 y representa el tiempo o edades en el que la verdadera salida, por ejemplo, el número de una muerte es observado. DI representa el número de salidas verdaderas, por ejemplo, el de las muertes, en el tiempo de TD1, TDI, y R1 representa la exposición justo antes del tiempo TD1. Para eso tuvimos que utilizar la librería de Survival y los datos obtenidos, que son los que se muestran en la pantalla.
Y ahí ya no sé qué significan esos datos. Bueno, a ver, déjale sigo. Y estos datos, como se ve aquí de Head Data Observación, son los que se hablaron al principio, ya trabajados, con fecha de entrada, fecha de salida, las fechas de siniestro, el sexo, el estado y todo eso. Ya se sabe que es una tabla de 0 por 19 con todas estas variables y aquí ya podemos saber cuál es la cantidad, el número máximo, cuándo empieza, los eventos, la mediana y en general esta sería como nuestra tabla de supervivencia. Y en general esto sería nuestro proyecto utilizando datos de México. Sería todo. Muchísimas gracias por su atención.